Muy buenas, mi nombre es Jesús David Vergara, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, y en el día de hoy vengo a compartir mi presentación sobre el proyecto de investigación y sus etapas desde el punto del análisis de la realidad. Así pues, eh, debemos empezar porque el individuo, el ser humano, es entendido como en todas sus dimensiones, es decir, en una integralidad de dimensiones psicológicas, sociales, sexuales, etcétera, etcétera, que recogen todas estas dimensiones y que expresan de alguna manera eh, unas carencias y también unos anhelos dentro del mismo individuo, ¿no? Eso hace que surja el concepto de necesidad. Cuando hablamos entonces de las necesidades, sea de una institución, sea de una fundación, sea de un conjunto de personas, sea de la sociedad, sea de un individuo, lo que estamos diciendo es, existen efectivamente unas particularidades dentro de este grupo de individuos que necesitan, es decir, que requieren una intervención. Pero para poder realizar esa intervención, lo primero que debemos entender es cómo se dan estos procesos dentro del individuo y dentro de la sociedad, ¿no? Y debemos partir sobre esta discrepancia, ¿no? El proyecto de investigación en la etapa del análisis de la realidad tiene que partir del entendimiento de la discrepancia. ¿Y qué es la discrepancia? Pues los sucesos presentes o el estado de las cosas, pero también el estado ideal de las cosas. Entonces, ese desbalance que existe entre el estado de las cosas, cómo están las cosas actualmente, las situaciones, el individuo, lo que siente, lo que piensa, lo que afirma, eh, pero también ese ideal o esa meta que se quiere alcanzar, ¿no? Y por ello, entonces, este estado de las cosas o esta discrepancia nos lleva a la determinación de las prioridades y a la asignación de los recursos. Es decir, cuando nosotros hacemos el análisis, hacemos la observación, decimos, mira, así están las cosas, así necesitamos que lleguen a ser. Y entonces hacemos la planificación para poder llegar hasta el punto ideal, ¿no? Hasta el punto deseado. Y por eso necesitamos asignar recursos. Una de las formas que tenemos para la identificación de las necesidades es la pirámide de Maslow, ¿no? Maslow nos muestra que existen unas motivaciones a partir de la carencia porque están esas necesidades orientadas a lo primordial, a la supervivencia, pero que existen otro tipo de necesidades que son mucho más elaboradas y que entran en una motivación del crecimiento, ¿no? Esas necesidades que están orientadas al crecimiento tienen que ver con el establecimiento de la sociedad, de las comunidades, y por ello son un poco más complejas, porque no son tan sencillas, no son cositas o cosas fundamentales, sino que tienen que ver con cómo se organiza, cómo se estructura la sociedad. En ese sentido, entonces, eh, cuando hablamos de la intervención, cuando hablamos de la investigación en grupos humanos, debemos partir precisamente de eso. Y para ello, debemos entender las dimensiones del proyecto. ¿Cómo inicia el proyecto? Pues a partir de un proceso de observación, un proceso de indagación, de reconocimiento de las necesidades para diseñar esa hoja de ruta, ¿no? El proceso precisamente serán los pasos que nosotros estemos dando para alcanzar un producto. Y cuando hablamos de un producto no estamos hablando de algo material. El producto puede ser una pedagogía, puede ser un sistema de atención, puede ser las metodologías de intervenciones, etcétera, etcétera. Y eso que nosotros hacemos tiene que llegar al punto de la evaluación. En la medida que se evalúa, entonces el ciclo precisamente se puede continuar, porque en intervención, en investigación, no podemos llegar solamente a un punto, porque en el momento en que nosotros demos un paso, pues el contexto también empezará a modificarse. ¿Por qué? Porque la sociedad es contingente y al ser contingente entonces nosotros vamos a tener que estar haciendo lecturas y relecturas precisamente de lo que se nos presenta. En este sentido, el ciclo se define, se diseña, se ejecuta, se hace seguimiento, se evalúa para nuevamente redefinir, para rediseñar,
ejecutar, hacer nuevamente el seguimiento y así sucesivamente. A modo de conclusión, tendríamos que decir que la evaluación de necesidades siempre va a tener sentido cuando la intervención procure identificar en un primer momento qué es lo que se necesita, hacia dónde se quiere llegar, cuáles son los medios, cuáles son los recursos, y en ese sentido vamos a tener proyectos fructíferos. Aquí les dejo las referencias. Muchísimas gracias por su atención.